El Dios de Israel nos enseña, el Dios de Israel nos disciplina, el Dios de Israel, el campeón de Israel, el fuerte de Israel, el santo de Israel, es nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús, judío, de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, el león de la tribu de Judá, el Cristo, el Mesías, el que había de venir. Agradecemos a nuestro Dios que Él despierta nuestro limpio entendimiento y nos enseña. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. El Señor Jesús anunció en determinadas oportunidades que era necesario que se cumpliesen las Escrituras. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles o no judíos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará». La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Somos enseñados por nuestro Dios. Cuando el Señor Jesús resucitado habla a sus discípulos, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén». Escudriñamos la palabra de nuestro Dios, la ley de Moisés, los dichos de los profetas, los salmos. Agradecemos a nuestro Dios que Él no hace acepción de personas, y como abrió el entendimiento
de sus discípulos. Entonces, abre el entendimiento de sus discípulos ahora. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Él es la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte. Agradecemos a nuestro Dios, que nadie que persevera en Él queda avergonzado. Y a nuestro Dios clamamos. Nunca somos neutrales, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta se le abrirá. A nuestro Dios clamamos, mañana, tarde, noche. Y rogamos su voluntad en la ley de información pública que pedimos. Podemos dar ejemplos excelentes, magníficos del gobierno nacional del presidente Milei, que está llevando a cabo obras que el pueblo esperó muchísimo tiempo en diferentes provincias. Por ejemplo, a favor de los tucumanos, el acueducto Vipos, que es una obra gestionada enteramente por Nación, por el presidente Milei, y el dinero para esa obra sale del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación. Otro ejemplo excelente, que es una obra esperada muchos años, también a favor de los tucumanos, y también es una obra excelente del gobierno nacional del presidente Milei, es la obra que se va a hacer en el aeropuerto de Tucumán. Pero también podemos dar ejemplos tristísimos de autoridades que no siguen los lineamientos del gobierno nacional del presidente Milei, como aquellas autoridades que dan tierras fiscales a sus amistades, funcionarios que dan viviendas a sus amistades, funcionarios que pagan millones y millones en shows de divertimento, favoreciendo a cantantes, bandas, mientras hay tantas obras, tantos servicios que el pueblo necesita. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública. Oramos porque no siga sucediendo que millones y millones de lo único que se sepa de muchísimo dinero es que es un ítem, transferencia y nada más. Y se pierde trazabilidad porque se cobra por caja en efectivo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos. Otro ejemplo excelente, también a nivel nacional, de la gestión del gobierno nacional del presidente Milei, es cuando a autoridades que querían que les paguen el desayuno, que querían que se les pague el traslado, se les cortó eso y tienen que pagar su propio desayuno, tienen que pagar su propio traslado, porque los vehículos del Estado no están al servicio de determinados funcionarios. Es un ejemplo excelente del gobierno nacional del presidente Milei. Pero también hay más ejemplos tristísimos que suceden en determinadas provincias. Por ejemplo, cuando hablamos que mientras a funcionarios se les quitan por ejemplo, recursos que no debieran tener, como traslados,
en vehículos que son del gobierno. En otros lugares se sigue sosteniendo eso con la plata del pueblo. Otro ejemplo triste es, por ejemplo, si comparamos este ejemplo en San Miguel de Tucumán. Cuando comparamos las paradas de colectivos con las paradas de colectivos del departamento Rivadavia de la provincia de San Juan, las paradas de colectivos del departamento Rivadavia de la provincia de San Juan son 7 veces más grandes. Tienen 19 metros más de ancho. Son climatizadas con aire frío, calor, tienen wifi, enchufes para cargar el celular, televisión, bancos que son del doble de tamaño, vidrios blindex a su alrededor. En cambio, las de San Miguel de Tucumán, encima que fueron 11 millones más caras, encima no tienen todo esto. Y encima, para hacerlas, no se llamó a licitación. Todos los días estamos escuchando cómo el gobierno nacional del presidente Milei llama a licitación, y no para favorecer a millonarios, sino para elegir la mejor oferta, para hacer obras públicas que el pueblo sigue esperando desde hace décadas. Y si es factible, si es dable, se hace la obra pública sin que el pueblo ponga un peso. Pero también podemos dar ejemplos tristes. El gobierno del presidente Milei no gasta en pauta publicitaria, no le paga a ningún medio de comunicación, no favorece a ningún periodista. Pero hay determinadas provincias que el dinero que el pueblo paga, porque un organismo público, un empleado público en ejercicio de sus funciones, el dinero que administra no es dinero que sale de su bolsillo, es dinero que cada uno paga con esfuerzo, que cada ciudadano paga con esfuerzo. Y hay provincias determinadas que siguen gastando el dinero que sale del bolsillo del pueblo para pagar a medios de comunicación, para favorecer a periodistas, para hacerse propaganda las autoridades de turno. Millones y millones, habiendo tantos servicios que la gente necesita, habiendo tantas obras que el pueblo sigue esperando. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos, también en la reforma electoral que pedimos en las PASO. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. A Él rogamos su voluntad en cada uno, en los medios en los que cada uno se desenvuelve, en los que están en esos medios o transitan por ellos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Jaldo, Chala, Mansur, Victoria Villarroel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo. El Dios de Israel no hace acepción de personas. Y oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo, por cada uno, la familia de cada uno, los seres amados de cada uno, la casa de cada uno. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo lo que presentamos en la mente al Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios, que nadie que persevera en Él queda avergonzado. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.